Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con un amigo que es Santiago Mucio, que es además un analista exquisito, sofisticadísimo. Es director, esperen que le voy a leer porque es un montón de cosas. Es director del No, no. Instituto, claro, Superior de Sociología, Economía y Política, es el ISEP. ¿Cómo andas, Santiago? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Bueno, Bueno, nosotros hablábamos en general con Santiago de distintos temas. Él es un analista, es francés y argentino, vive en Francia y estás ahí a caballo entre Francia y España, ¿no? sí, entre Francia, España, Argentina, ahí donde me aceptan, me instalo y me quedo. Y quería preguntarle, tengamos un panorama preelecciones francesas, está súper caldeado. Acá se instaló una encuesta, digamos, tratando de evaluar un posible balotaje y la situación, y le daba a Marine Le Pen como unos puntos, unas décimas arriba. Creo que se puede revolucionar todo el panorama, no francés, ya europeo, así que te iba a decir, vamos para atrás, veamos cuáles son los candidatos que surgieron hace poquitos meses también en la derecha, que tienen como otras ideas, otra agenda. Contanos más o menos qué es lo que se está viviendo ahora. Bueno, es una campaña rarísima. Es una campaña rarísima, primero porque Macron, que es el presidente que está hoy, dijo que él no iba a hacer campaña, ¿no? Claro, Al menos hasta la primera vuelta. Él hace campaña de otra manera, hizo campaña con la guerra contra el COVID que decretó él solo hace unos 2 años, y cuando se acabó la guerra del COVID, se presentó como el gran mediador, el gran negociador entre Putin y Ucrania, y con la guerra de nos Ucrania, y acordamos de la eso mesita larga. mecánicamente, claro, sí, con la discusión esa con Putin, que creo que al final Putin había dicho que le había comido un poco la cabeza Macron, ¿no? Yo siempre decía riendo que invadió Ucrania para evitar otra reunión con Macron, pero bueno, ese es un... Eh, y eso mecánicamente le dio una estatua, una estatura de jefe de Estado, de estadista, no sé qué, y lo hizo subir un poco en las encuestas. Y las encuestas son un poco extrañas también, ¿no? O sea, vos sabés que las encuestas también se compran, se arreglan, los números se arman también porque a la gente le gusta siempre votar para alguien que tiene posibilidades de ganar. Y en las encuestas, si vos bajás a algún candidato y subís a otro candidato, mecánicamente hay gente que va a votar por otro candidato que el que le gustaría votar por esa estafa del voto útil, que no voy a votar para un candidato que va a terminar Exactamente. perdiendo. Entonces, bueno, la elección en Francia, ¿cómo está? Tenemos a Macron, que está sentado en su trono después de haber pasado todo el mandato de él, hablando mal a los franceses, insultando a la gente, diciendo Diciendo que los últimamente con el quería. tema de los no vacunados, dijo que quería fastidiar a toda una parte de la población francesa hasta el final. Bueno, con unas salidas un poco raras, ¿no? Un tipo muy engreído de él mismo, muy contento con él mismo. Él no hace campaña, él está en su rol de jefe de Estado, pero tampoco defiende el balance del ejercicio presidencial de él, que es catastrófico, porque el gasto público aumentó hasta el 56% del Producto Bruto Interno, Sí. el endeudamiento de Francia pasó al 116%, o sea, tiene un récord económico, social, fracturó la sociedad, empezó con los chalecos amarillos, después fracturó la sociedad de vuelta con Claro, todas las porque medidas la verdad que que... en su gestión tuvo la crisis de los chalecos amarillos, después tuvo una serie de atentados y de crisis de seguridad Sí, fenomenales. Después las marchas anti medidas covídicas. Después, o sea, es raro pensar por qué se sostiene. Debería tener una imagen mucho más baja de la que dicen que tiene. sí, por eso digo que las encuestas son un poco, es una opinión personal, pero para mí las encuestas son un poco raras, y yo no confío mucho en las encuestas, ¿no? Bueno, tenemos a Macron de un lado, después está la extrema derecha, el amigo de Puebla, del grupo de Puebla del Foro de Sao Paulo, que es la izquierda ya más radical, más progresista, con Melanchón, que es hijo
es hijo de españoles él también, así que por eso está hijo de revolucionarios españoles que llegaron a Francia después de la Guerra Civil de España, y por eso también tiene todos esos lazos de amistades con toda la izquierda de Hispanoamérica y toda la izquierda Sí, española. históricamente ya habían salido esos lazos en, creo, en la campaña anterior. Sí, lo habían sí. ensuciado bastante, pero bueno, insiste. Insiste, él se mantiene, está ahí más o menos al 16, 15%, está oscilando. Y en la derecha, y es ahí donde el panorama es tal vez el más interesante, en la derecha tenemos, históricamente Francia tiene un partido que se llama los Republicanos ahora, desde algunos años tomó ese nombre, y tenemos ese es el partido de derecha de centro derecha, o la derechita cobarde, para retomar lo que dice a veces Santiago Abascal del PP, es el equivalente del PP español, y después tenemos Que lo ella que es se llama la extrema... Precres, ¿no? Esa Valérie. es Pécresse, exactamente, Valérie Pécresse. Y después tenemos en el lado más extremo del ring, Marine Le Pen, que es tildada de extrema derecha por todos los medios. Y Marine Le Pen tiene un pasivo bastante malo, porque en la última campaña presidencial del 2017 hizo un debate en la segunda vuelta ante Macron que fue catastrófico. La verdad Sí, que es el debate horrible, fue horrible, sí. pésimo, fue horrible. Pintaba bien, Eh, ¿eh? Parecía que... pintaba bien, pero la verdad que incluso viendo el debate sufríamos, decíamos, no, no, no. Bueno, bastante catastrófico. Y con eso la imagen de ella se cayó Claro. bastante. Y desde a finales del año pasado, hay un personaje nuevo que irrumpió en el escenario político de la derecha francesa que se llama Éric Zemmour, que es un periodista, fue periodista del Figaro, es un escritor reconocido, es un escritor que tiene muchos sucesos, Sí, vende libros, millones de libros acá en Francia, y polemista, ¿no? Muy, muy mediático. polemista, tenía un programa de televisión también, y dijo, bueno, yo voy a presentarme a la elección presidencial, y me voy a presentar sobre todo con un objetivo que es el de instalar durante el debate presidencial, instalar todos los temas que la derecha, ya sea la derecha cobarde o la derecha, la extrema derecha, el Frente Nacional, que se llama Rassemblement Nacional ahora, han abandonado. Y esos temas hay que ponerlos en la agenda, en el tapete, y ese es el tema de la inseguridad, los temas de inmigración, todos esos temas. Entonces, los medios no sabían cómo posicionarlo, y rápidamente lo posicionaron en la extrema derecha de la extrema Ah, derecha. claro. Entonces hoy en A Francia la tenemos derecha de una Le Pen. extrema derecha, y me causó mucha gracia, hace un par de semanas leí Me da risa unas porque ser encuestas. derecha, extrema derecha, ultraderecha, no sé cómo. Bueno, a eso voy. Había leí eso en ABC, y decía, está Marine Le Pen, entre paréntesis, extrema derecha, y Éric Zemmour, extrema derecha ultra. Y después ya vendrá la extrema derecha, Claro, ultra giga claro, grande, extrema derecha. claro. Bueno, así que Zemmour hizo una muy buena campaña, porque llegó desde un escenario que no es el mundo político, totalmente distinto. Creó un partido político que hoy es el partido político que tiene más adherentes en Francia. Tiene 120.000 personas que adhirieron al partido político. Ah, mira. Tiene más adherentes que el Frente Nacional, que los republicanos. Que los republicanos, que es el partido de derecha del centro, tiene una representante, se llama Valérie Pécresse, y creo que cada vez que abre la boca les hace perder puntos en las encuestas. O sea, ellos están prácticamente desaparecidos porque por una historia de un partido político complicado, un partido que siempre estuvo medio en el compromiso, que habitualmente cuando pierde la primera vuelta muchos de sus cuadros llamaron a votar a Macron, hubo muchas alianzas entre Macron, absorbió también Hay algo cuadros del raro, partido. porque a veces le preguntan, digamos, en un partido le preguntan antes de la primera vuelta quién va a votar, o sea, a quién le va a dar los votos en la segunda. Claro, Ya largaste confiando, no te presentes. seguro. Seguro. Bueno, entonces ellos prácticamente en el escenario de la derecha no pesan muy poco y no existen. Entonces hoy tenemos dos representantes fuertes, Marine Le Pen y Éric Zemmour, que son los dos representantes de extrema, ¿no? De extrema derecha. Éric Zemmour lo dan bajo en las encuestas hoy, pero no hay que olvidarse de que es un tipo que creó un partido político que no existía,
tiene 120.000 personas que adhirieron a ese partido, que es muchísimo. Es el único político que reunió 100.000 personas en una El manifestación Trocadero, extraordinaria ¿no? en Sí. París, en la Plaza de Trocadero. Y en ese mismo momento, cuando había 100.000 personas escuchándolo en vivo, había, por las reiteraciones, los Twitter, Facebook, por YouTube emitían en directo y había 7 millones de personas conectadas al mismo tiempo. O sea que esos indicadores que no toman en cuenta las encuestas oficiales también, también quieren decir algo. No sé cómo se va a repercutir este domingo en las elecciones. ¿Quedará él arriba de Marine Le Pen o Marine Le Pen arriba de él? No sé, los dos hicieron una muy buena campaña. Cambió la campaña de Le Zemmour Pen, digamos, cambió hizo una buena radicalmente, sí, campaña. sí, muy buena. Hizo una buena campaña por varias razones. La primera, sin duda, porque apareció Zemmour y que automáticamente la aparición de él le permitió de beneficiar de una cierta simpatía de los medios, todos los medios de comunicación, que es algo nuevo para ella, porque los medios tenían a alguien más que tildaron de más extremo, entonces al que atacaron muchísimo más, pues todos los ataques de Lo la vienen campaña fueron matando a Zemmour, lo vienen contra matando. Zemmour, no contra Marín, y Marín con eso está beneficiando de una imagen de marca mucho más consensual y se está tirando más hacia el centro. Y de hecho me causó gracia porque hoy leyendo una nota de La Nación, citan algo como la mujer que ama a los gatos y explicaban que en Francia había más gatos, gente que tenía más gatos que perros y que eso a la gente le gusta. Pero bueno, está haciendo así todo una buena campaña, aunque se replegó un poco y ya habla mucho menos de temas de identidad nacional, habla mucho menos de inmigración, habla mucho menos de algunos temas que son muy candentes hoy acá en Francia, ¿no? A la inversa de Zemmour, que habló mucho de esos temas. Es interesante, más allá de lo que pasa en las elecciones este domingo y de cuál de los dos va a estar en la segunda vuelta, esperamos que uno de los dos va a estar. Eh, Más allá de eso, lo que es interesante es que la irrupción de Zemmour en el escenario político francés está dibujando un panorama totalmente nuevo, y yo creo que va a ser interesante, lo que va a ser interesante va a ser después de las elecciones presidenciales, cómo se va a recomponer la derecha francesa, y qué va a pasar con la derecha francesa, ¿no? Y en ese escenario, Zemmour tiene mucho más potencial y tiene, porque él tiene un verdadero partido. Claro. Hoy el Frente Nacional, que históricamente fue un partido bastante muy fuerte en Francia, hoy está venido a menos, es un partido que está terriblemente endeudado. O sea, es un partido que hoy vive bajo perfusión gracias al nombre de Le Pen y gracias a Marine Le Pen. Si Marine Le Pen desapareciera mañana, ya dijo que si perdía en las elecciones estas, en principio no se presentaría más de vuelta como candidata, al menos para presidente de Francia. Si Marine Le Pen desaparece, el partido desaparece. Si Éric Zemmour desaparece, el partido queda, porque el partido está estructurado con muchos cuadros que vienen desde los republicanos, que es el partido Claro. de derecha del centro, hasta el Frente Nacional, que es el partido llamado de extrema derecha. Y él está realizando algo que hace muchos años, hay una persona en Francia, Marion Maréchal Le Pen, trabaja desde hace muchos años para hacer esa unión de la derecha, y lo está haciendo, y es muy interesante lo que está pasando, ¿no? Y a futuro creo que el partido de él tendrá más trayectoria y más posibilidades de encarnar la verdadera derecha francesa que el Frente Nacional. Te pregunto un poco tema así, revista Caras, porque Marion Maréchal es la sobrina de Marie Le Sí, Pen. En algún momento se aleja, ella tiene todo un trabajo un trabajo de batalla cultural, y en algún momento se aleja de la tía. No sé si es precisamente porque quizás Marion había dejado de lado algunas reivindicaciones de la derecha cultural que ella pretendía levantar. Es jovencísima, no sé, tiene 30 y poquitos. Marion fue la diputada más joven francesa, fue elegida diputada cuando tenía 23 años. Claro. Hizo el mandato de diputado de ellas, y cuando termina ese mandato, en vez de presentarse de vuelta a un segundo mandato,
dice, no, yo me voy a alejar de la vida política por ahora porque ya lo que pude hacer ya lo hice y ahora tengo otras ambiciones, y se dedica en realidad a crear un instituto de formación que se llama ISEP, en la ciudad de Lyon, en Francia, para justamente hacer política, no dejar de hacer política, pero hacer política de otra manera, preocupándose de la formación de las futuras élites francesas, ya sean en el mundo de la política o también en el mundo empresarial. Y crea algo bastante novedoso en Francia, que es una escuela de formación en la que se mezcla la política con los negocios. No es una escuela de ciencias políticas únicamente, es también una escuela de negocios. Y bueno, es un verdadero éxito, fue un verdadero éxito en Francia. Abrimos una filial en Madrid, que tengo el honor y el placer de dirigir, de ser el director de Madrid, con un equipo excelente que está trabajando en Madrid también. Y bueno, eso es un proyecto que funciona muy bien. Y este año, con ocasión de esta campaña electoral, Marion decide devolver a la política, no tanto tal vez por apetencia personal, sino porque entiende de que hay un momento, estamos viendo un momento que es bastante crucial en la historia de Francia, por muchas razones, y porque si hoy, o si el domingo y después en la segunda vuelta Macron ganara las elecciones de vuelta, va a terminar de profundizar un sistema que está destruyendo el alma francesa y todas las tradiciones francesas, ¿no? Entonces es un momento que es bastante crucial en la vida de Francia, porque bueno, Macron es un globalista a ultranza, ¿no? Está absolutamente convencido de todas Sí, la los famosa programas, la agenda, Agenda claro. 2030, bueno, todo eso lo compra absolutamente todo. Y hay un problema también muy fuerte en Francia, que es un problema migratorio, ¿no? Con una apertura a llegadas de inmigrantes que es brutal. Durante el mandato de Macron Cada hubo más de 2 millones dos millones. de extranjeros, sí, que entraron en Francia. Es Hay enorme. hay una cosa recurrente de altos mandos de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad haciendo reclamos abiertamente al gobierno nacional, diciéndoles que tienen que de alguna manera controlar, poner en caja o poner alguna regulación respecto de estas oleadas. Yo no sabía que eran 2 millones, pero cada tanto aparece, creo que la semana pasada, sin ir más lejos, una entrevista radial con un alto mando diciendo que no tenían manera de controlar la situación. Sí. ¿Vos crees que eso que fue como el tema de la campaña de Zemmour es la preocupación francesa? Hay muchas Francias distintas. La Francia que vive, la Francia financiera, la Francia de los franceses que trabajan en bancos de inversión, que viven en los barrios paquetes de París, que tienen su casa de fin de semana. La campaña no es una preocupación para ellos, porque la inmigración no la ven. Curiosamente, el problema de la inmigración lo tiene el país, lo que se llama el país real, ¿no? O sea, lo tiene generalmente la clase media y la clase baja, que no puede, no tiene la posibilidad de vivir en otros lados que en las ciudades o en los suburbios de las ciudades. Y es ahí donde se está llenando de personas que no tienen. No es el hecho de que sean extranjeras, es que hay un verdadero problema de fondo que es más importante, es un problema cultural, y es casi incluso un problema religioso, ¿no? Es que es gente que tiene una cultura que es totalmente opuesta a la cultura y al arte de vivir que existe en Francia. Entonces es gente que es muy difícil de asimilar, y que además llega a este país y impone las costumbres de ellos, impone las tradiciones de ellos, y es un verdadero problema que pega mucho en las clases populares francesas, Claro, que es porque la es convivencia de dos el tipo que culturas. vive en los suburbios, se va a trabajar a la mañana y le quemaron el auto a la noche.
la hija de él que tiene 15 años y sale en minifalda corre el riesgo de hacerse violar porque no viste, no viste con velo, no se tapa los pelos. Entonces hay un problema muy fuerte, ¿no? En la sociedad francesa, y que crea inseguridad, que crea, crea en cascada toda una serie de consecuencias gravísimas. En Francia hay más de 700 barrios que el Estado los llama zonas de no derecho, Claro. porque no entran los bomberos, no entra la policía, pero en realidad no existen zonas de no derecho, es la zona de derecho del CAID local. Entonces es muy complicado. El tema social en Francia está muy caldeado y es muy complicado, porque también tenés una ola migratoria muy fuerte, que llega generalmente de países del norte de África con una religión que es el Islam, y una religión que es, por la esencia misma de la religión, es una religión que es política, es una religión que no distingue lo religioso de lo político, no hace la distinción entre Estado y laicidad, son cosas que no entienden, ¿no? Y es una religión que, bueno, que tiene esas diferencias que están inscritas en lo profundo del Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, que no se puede tocar y siquiera se puede interpretar. Es un verdadero problema, ¿no? que tienen Y ellos. el problema socioeconómico tampoco se solucionó durante el gobierno de Macron. Digamos, la No, integración por mayor desarrollo empeoró. del empleo, mayor desarrollo de la educación, algún No, tipo no, y de hay mecanismo de otro política verdadero. pública que permita zanjar esas diferencias, tener una convivencia más amable. No, No sé. no, y hay otra realidad también acá en Europa, que tal vez es un tema que yo sé que es complicado tal vez para entender para alguien que vive en Argentina, que no tiene este tipo no está confrontado a este tipo de cosas, ¿no? Pero hay otro problema que sí tal vez existe, que de hecho existe en la Argentina y que también es conflictivo, es que enfrente de gente que está con sus costumbres, con todo eso, hoy Francia tampoco les propone gran cosa. ¿Por qué? Porque cuando Claro, vos tenés enfrente una cultura que no es una cultura, que es una cultura que ya está desapareciendo, que se está extinguiendo, gente que no quiere, que no tiene chicos, que no tiene ninguna creencia en nada, que está la expectativa de todo el futuro, día, ¿no? También como que se sí, pierde. aupada por todas estas cosas de la Agenda 2030, toda la gente viendo Netflix, tampoco le propones nada. Una cultura vibrante que Tampoco le seduzca. propones una cultura vibrante, nada, a la persona que está llegando a tu país. Entonces, si vos haces venir extranjeros a tu tierra, y en vez de enseñarles la grandeza de la tierra, o enseñarles la grandeza de la historia, o intentar de compartir, de darles algo, ¿no? de hacerlos crecer con vos en una especie de comunidad nacional, lo único que haces es darles subsidios para que vayan el fin de semana a hacer compras en un shopping de los suburbios. Y es también un panorama que es bastante desolador, ¿no? Ah, claro. Es terrible también, o sea, está ese vacío cultural, ese vacío espiritual, ese vacío religioso que tiene Francia, y que de hecho el vacío, la naturaleza tiene horror del vacío, entonces ese vacío se está llenando con toda esta inmigración, pero que tampoco representa Francia. O sea que si vos tomás, este era un amigo español, José Javier Esparza, que decía, si tomás 60 millones de nigerianos y los pones en España, ya no es más España. Se llamará de otra manera, pero no es España, ¿no? Y todas estas élites globalistas como Macron Viene diciendo, tienen la... decime. tienen- solo para terminar, todas estas élites globalistas como Macron tienen esta idea de que las poblaciones son totalmente intercambiables, y que es lo mismo tener un francés que tener alguien que no es nacido en Francia y que no es... No, no sé cómo decirte, pero es gente que no están de alguna manera cambiando el alma de lo que fue Francia, ¿no? se pierde la riqueza de la diversidad, que era lo que se perseguía. O sea, porque finalmente la Totalmente, gente se totalmente. encierra. O sea, hoy tenés barrios en Francia donde las chicas de 13, 12, 14 años tienen que salir con un velo islámico, porque si no salen con un velo islámico las atacan. O sea, Claro. estamos Sí, por eso digo, se invirtiendo perdió, totalmente la... posiblemente se haya perdido aquello que se perseguía.
Ya es Sí, toda y por Europa. eso que parece un poco que Zemmour, que el programa de Zemmour insiste mucho sobre eso, y desde afuera, desde la Argentina, puede parecer muy sorprendente, ¿no? De que insista tanto sobre ese tema, pero es que eh, es un tema realmente candente, no es un tema menor, es un tema muy, muy importante y El tema del para choque de culturas muchísimos es franceses. interesante. La verdad es que en América el flujo de inmigración no cambia las culturas. Un venezolano, todos los venezolanos que vienen huyendo de la dictadura se integran perfectamente por el idioma, por el trabajo, por la forma de ser. Es difícil imaginarse este choque de culturas que vos estás describiendo. Te hago la Bueno, pero última. Ah, dale, dale, es dale. que solo para tener un venezolano con un argentino, por muchas diferencias que tengamos, compartimos una cosmovisión común, tenemos una visión común, Y tenemos por eso te digo que un origen cultural común. Si no compartimos los mismos, eh, las mismas cosas buenas, al mismo compartimos los mismos pecados. Y al menos en eso estamos de acuerdo. Entonces, bueno, te podés llegar a entender. Y es lo que pasa a España cuando llegan los argentinos a España, que por argentinos, supuesto, chilenos, ecuatorianos tienen cualquier chilenos, cantidad. colombianos, venezolanos, todos, es gente que se integra bien porque compartimos la misma cultura. Y fue lo que pasó en Francia, de hecho, hace muchos años, eh, cuando llegaban, por ejemplo, los portugueses o italianos a Francia. De hecho, se integraban porque había una cultura común que permitía, más allá de la barrera de la lengua, del idioma, permitía esa integración, que era una cierta manera de considerar a la mujer, de considerar a la familia, de considerar la vida social, apetencias más o menos por las mismas cosas, que hace que te puedas integrar. Pero vos, cuando traes gente eh, que tiene una cultura totalmente distinta e intentás a fuerza integrarla en una sociedad sin tampoco, y insisto sobre eso, porque el problema de la inmigración es también el problema del que recibe la inmigración y que tampoco le da nada que lo hace vibrar, como decías vos, que lo trascienda, no le damos trascendencia. Hoy en Francia, en los suburbios, un tipo que tiene 16 años, 17 años, 18 años, a veces no va al colegio, Claro, es no esa, tiene es trabajo, la falta no absoluta tiene de plata, futuro, de entonces destino, de... no tiene nada, pero tampoco tiene ninguna trascendencia. O sea, la vida que le está proponiendo hoy Francia a ese joven es seguir consumiendo eh, créditos de Internet, viendo tal vez un poco de pornografía, tal vez una serie de Netflix. No hay trascendencia, Una ¿sabes? dependencia del Estado y una falta Sí, de creencia en su cuestión individual, que era lo que históricamente proponía Europa. Dos cosas. Una, te las pregunto juntas. Marián Marechal tiene proyección, o sea, es muy joven ahora, y vos decías, bueno, pero ya está un partido armado. Eh, vos pensás, te estoy haciendo hablar por otra persona, no tiene sentido, pero igual te lo pregunto. ¿Pensás que tiene intenciones a futuro de correr por una presidencia o de correr políticamente con el partido que se está generando alrededor de Seymour? Y la otra, leí que ya empezó Macron, creo que fue hoy, si no fue ayer, fue hoy, a presionar a Mélenchon, digamos, diciéndoles, bueno, a ver, pronúnciense por quién van a votar en la segunda vuelta. No puedo entender cómo un candidato le dice a otro que se acepte perdedor antes de que se vote, pero bueno, en fin, hubo una gran presión sobre eso, pero curiosamente, ni Valéry ni Mélenchon dijeron, sí, mirá, cualquier cosa, voten a Macron. ¿Pensás que ahí hay un cambio de rumbo, de visión? sí. Dos cosas. Primero, Marión, no sé si algún día se presentará, yo creo que sí, que algún día se presentará para un cargo presidencial y espero que sí, además, porque es una persona muy formada, muy preparada, es muy joven todavía, o sea, la carrera política de ella está recién empezando y tiene un porvenir, creo yo, enorme. Es una persona realmente muy impresionante por la capacidad intelectual que tiene, es alguien que trabaja mucho, o sea, yo creo que es alguien que no tiene techo. Es opinión personal mía, o sea, después no estoy en la cabeza de Mariano, no sé lo que hará de su vida, pero eh, sí, yo creo que va a seguir en la política porque tiene eso
en lo que uno puede ver a veces a un líder, ¿no? Tiene un poco eso que lo hablábamos en alguna ocasión con vos, esas personas que tienen algo que los trasciende y que aman más a su país que al futuro de ellos mismos, ¿no? De hecho, políticamente tal vez Marión no hubiese tenido interés personal para ella de volver ahora en esta elección con Zemmour. Si lo hizo porque considera que es un momento crucial para su país y que no puede dar un paso atrás y que tiene que estar presente en este combate en este momento. Y después sobre lo que decías de Macron y del pedido a Pécresse, es divertido. Lo que pasa es que él tiene un verdadero problema, creo yo, que eh, tiene una extrema derecha, o lo que se cataloga de extrema derecha fracturada. O sea, hoy lo tiene a Zemmour en la extrema derecha, y vos no podés, durante toda la primera parte de la campaña, decir no voten a Zemmour porque es de extrema derecha, y después cuando te encontrás enfrente de Marine Le Pen, decir no voten a Marine Le Pen porque es de extrema derecha. Porque no puedes decir que hay dos personas que son el diablo. El diablo es único, o sea, tenés que elegir un solo diablo, y él tiene dos hoy. Entonces, eso creo que es un problema para él para la segunda vuelta. Y si Pécresse, bueno, Mélenchon no sé por qué, porque estará haciendo probablemente eh, aunque el electorado de Mélenchon, que es un electorado de izquierda, tiene por muchos puntos, está más cerca tal vez del programa que propone Marine Le Pen que el que propone Macron. Sí, sí. Y los republicanos con Pécresse a la cabeza, para ella es muy difícil de llamar ahora a votar a Macron, porque durante toda la campaña, primero que fue atacada sobre ese punto, le dijeron, el problema es que usted a las 20:01 del domingo que viene va a anunciar que va a Es traer cierto, su es cierto. voto hacia Macron, y tiene muchos cuadros del partido, tiene algunos cuadros del partido de ella que se fueron al nuevo partido Reconquista de Zemmour, y sobre todo, más allá de los cuadros del partido, todos toda la base joven del partido, toda la gente, están casi más cerca de Zemmour que de lo que encarna ella en el partido. Le pasa como a otras Entonces derechitas, como otras derechitas cobardes que pierden por derecha, caso PP, caso. exactamente, exactamente. Entonces están un poco los dos, si en este momento hicieran ese anuncio, se están tirando una bala en el pie. Y Macron tiene otro problema, que desprestigió mucho a la gente, fue muy altanero durante su presidencia, y en realidad es el representante político de los banqueros, el representante político de los jubilados, y el representante de los jubilados que tienen plata, y el representante político de la burguesía. Porque ese es el electorado de Macron. Y curiosamente, esas tres categorías sociales son las tres categorías sociales que más detesta generalmente la gente popular, Sí, la más gente más del desprestigiadas, pueblo. de hecho, en los Y movimientos populares. totalmente. Entonces él tiene ese problema muy grave, es que el día de mañana, ¿cómo hace para aumentar la base electoral de él? Para mí es una verdadera incógnita. Yo te digo, no hago ningún tipo de pronósticos, porque bueno, eso es hablando en una conversación casi informal y casi de bar, ¿no? Lo que estamos teniendo, pero sin hacer pronósticos, creo que va a tener él un verdadero problema para De legitimidad, creo. encontrar una mayoría para la segunda vuelta. Yo conozco, bueno, algunos, pero muy poca gente, conozco mucha más gente que va a votar a Marine, que va a votar a Zemmour, que va a votar a Mélenchon, que de la gente que va a votarlo a Macron. Veremos. Bueno, Pero, dejemos aquí porque el domingo son las elecciones y ya seguramente es muy poquitito el tiempo que dan entre la primera y la segunda vuelta a Francia. Es alucinante. sí, sí, sí. Pero bueno, nada, con los resultados ya en la mano podemos ver qué panorama ofrece el balotaje. Gracias, Santiago. Muchas gracias por esta charla. No, a vos, por favor, gracias, Karina. Gracias.